más a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos
familia de la iglesia, ¿cómo están? Cada semana Dios nos regala este tiempo para hablarnos, para enseñarnos, para decirnos lo que necesitamos. Y aunque algunas cosas ya las sabemos, nos las repite porque es necesario que esas cosas bajen de aquí de la cabeza, bajen aquí al corazón, porque solamente así podrán ser útiles para nosotros. Y hoy, el día de hoy, terminamos con esa serie, Victoria, donde Dios nos ha estado enseñando que en esta batalla que enfrentamos cada día, Dios ha planeado que tú y yo salgamos victoriosos. Dice en el libro de Romanos, una promesa de Dios es, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de Jesús, por medio de aquel que nos habló. Y la semana que entra vamos a iniciar una nueva serie, estate expectante, ¿sabes qué? Te aseguro que va a ser de mucha utilidad, de mucha bendición tanto para ti como para mí. Y déjame, te comento, esta semana me tocó ver algunos indigentes, gente en la calle mendigando, gente que va sucia, va hablando solos, y me puse a pensar cómo el enemigo metió cosas aquí en sus mentes, tantas mentiras que logró meter aquí en sus mentes para hacerles creer que no valen nada. Pero mira, no solamente a ellos, no solamente a ellos es a quienes el enemigo ha metido mentiras aquí en su mente, a ti y a mí también nos ha metido mentiras que dañan tremendamente nuestras vidas. Y hoy vamos a hablar de la más grande mentira, así es que vamos a poner mucha atención en el día de hoy, donde cerramos esta serie con el tema más importante, algo súper importante que tú y yo necesitamos recordar, necesitamos también saber y que muchas veces no creemos, pero necesitamos creer. Algo que constantemente escuchamos, que a cada rato Dios nos dice, pero que desgraciadamente muchas veces no le hacemos caso o incluso no le creemos a Dios. Algo que hemos visto en nuestras vidas, algo que nos ha hecho sufrir mucho y que incluso nos ha hecho llorar, no solamente a nosotros, a los que amamos, a todos, a todos. Algo que deberíamos de odiar, pero que muchas veces amamos. Y mientras esto no pase de aquí, de la mente al corazón, nunca vamos a tener victoria. Dios nos habla y tú y yo necesitamos hacerle caso, poner mucha atención. Al contrario, si eso no pasa de aquí al corazón, nuestras vidas se van a definir en una constante derrota y esa será nuestra historia y eso es lo que tú y yo no queremos. Y es que a veces nos sentimos tan listos, nos gana el orgullo y nos hace pensar que somos muy listos. Y muchas veces consideramos cosas que Dios nos dice como obvias. Y muchas veces a lo obvio no lo hacemos caso, no le creemos, no lo consideramos importante. Recuerdo en uno de los primeros mensajes que di, una persona invitó a un familiar a ese mensaje y terminando el mensaje, este familiar le dijo a mi amigo, todo lo que él dijo es obvio. Y nunca regresó. Lo obvio no lo creyó. Demasiado obvio para creerlo, demasiado obvio para considerarlo importante. Y le pido a Dios que hoy tú y yo no hagamos lo mismo con lo que Dios nos enseña. Y déjame leerte algunos ejemplos de cosas obvias que nosotros pensamos como obvias que no tienen nada de obvio, pero que Dios nos habla en su palabra para hacernos pensar a ti y a mí. Por ejemplo, te leo lo que dice el Proverbio 6. En Proverbio 6 dice, ¿acaso un hombre puede echarse fuego sobre sus piernas sin quemarse la ropa? ¿Puede caminar sobre carbones encendidos sin ampollarse los pies? Dios nos dice algo que podemos considerar obvio, pero nos lo dice para hacernos pensar. ¿Puede un hombre colocarse fuego aquí en sus piernas sin quemarse la ropa? Claro que no. ¿Puede un hombre caminar sobre carbones encendidos sin que se lastime los pies? Claro que no. Pero el punto no es decirnos cosas obvias para quedarnos con eso, sino hacernos pensar, porque el siguiente versículo nos dice algo que no es tan obvio. Dice el siguiente versículo, así le sucederá al hombre que duerme con la esposa de otro hombre. El que la abrace no quedará sin castigo. ¡Wow! Dios nos dice aquí que meterte con alguien que no sea tu esposa o tu esposo va a haber consecuencias. Ya lo obvio dejó de ser tan obvio, ¿no? Porque cuánto dolor, cuántos divorcios,
¿Cuántas enfermedades? Porque no creemos lo obvio de Dios. Es obvio, va a haber consecuencias. Y mira, este es solamente un ejemplo y te doy otro ejemplo de la obviedad de Dios. Dios nos dice en el libro de Gálatas, dice, no creas que te puedes burlar de mí. Lo que siembras, vas a cosechar. Siembras frijoles, cosechas frijoles. Siembras papas, cosechas papas. Siembras bien, cosechas bien. Siembras mal, cosechas mal. O sea, algo obvio, ¿no crees? Y aunque pensemos que esto es obvio, muchas veces no nos importa sembrar mal. Preferimos creer las mentiras del diablo que nos dice, oye, no va a pasar nada, a creer lo que Dios nos dice, que hay consecuencias, que lo que sembramos cosechamos. Miles de veces lo hemos comprobado, en carne propia, en nuestras propias vidas y en la vida de muchos, que lo que sembramos lo cosechamos, pero seguimos mejor prefiriendo creerle al diablo en eso de que no pasa nada. Y mira, aquí, este es un libro, la palabra de Dios es lo que Dios nos quiere decir, ese Dios que nos ama y cada no que Dios nos dice aquí está lleno de su amor. Es como un padre amoroso que le dice a su hijo no porque lo ama, porque lo quiere proteger, porque no quiere que sufra. Y el primer no que Dios le dio al hombre, Adán, que nos los da a todos nosotros, sigue siendo el más importante. Dice en el libro de Génesis, Dios le dio este mandato: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. El día que de él comas, ciertamente morirás. Dios le dice a Adán, puedes hacer lo que quieras, todo lo que tienes es tuyo, solamente hay un no, no me desobedezcas. El día que lo hagas, el día que peques, va a haber consecuencias, ciertamente morirás. Y hoy terminamos esta serie Victoria hablando de la causa que puede hacer que tú y yo vivamos sin victoria, que vivamos en derrota. Lo contrario a la victoria es la derrota. Y hoy vamos a hablar de ese tema. La razón por la que muchas vidas no son de victoria, son de derrota. Y hoy vamos a hablar de dos cosas. Una, vamos a hablar del pecado y dos, vamos a hablar de las consecuencias del pecado. Y el título de este mensaje es Consecuencias, consecuencias. Y vamos a orar para que Dios nos hable sobre ese tema. Nunca hay un mensaje que sobre, nunca hay un mensaje de Dios que esté de más, nunca lo obvio deja de ser trascendente o importante, es la palabra de Dios. Y vamos a orar para que Dios sea el que nos hable y vamos a cerrar nuestros ojos si te sientes cómodo y le decimos: Dios, gracias por tu amor, gracias por tu preocupación por nosotros. Recuérdanos, convéncenos que el pecado es terrible y que hay consecuencias por pecar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Y vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias y cuando abrimos nuestras Biblias nos encontramos muchas advertencias de Dios diciéndonos: cuidado, no lo hagas, va a haber consecuencias, no peques. Y también aquí encontramos muchas historias que nos hablan de lo terrible que es el pecado y de las consecuencias que trae el pecado. Por ejemplo, Dios nos advierte en el libro de Romanos que la consecuencia más grave del pecado es la muerte eterna. El pecado nos separa eternamente de Dios. Dice, porque la paga del pecado es muerte. El pecado, dice aquí en el Evangelio de Juan, que el pecado solamente viene para robar, matar y destruir. Es lo único que hace el pecado, no hace nada bueno. Roba, mata y destruye. El pecado nos echa a perder, dice aquí, y el pecado además nos esclaviza dentro de las muchas otras cosas que hace. Les digo la verdad, dice Jesús, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y puedo asegurarte que todos estamos de acuerdo con que el pecado es malo. Y también sabemos que el pecado trae consecuencias. Aquí dice que nadie que peque quedará sin ver las consecuencias del pecado. Todo el que practica el pecado se vuelve esclavo del pecado. Todo el que siembra mal cosecha mal. Nadie se puede burlar de Dios. Todo lo que siembres lo cosecharás. ¿Sabes? Y la mentira más grande del diablo y la que más le ha funcionado es contradecir lo que Dios dice. Dios dice,
si pecas va a haber consecuencias, ciertamente morirás. Y la mentira más grande del diablo y la que más le ha funcionado es exactamente lo contrario. Peca, no va a pasar nada. Dios miente, no morirán. Y mira, aunque el diablo lo diga, aunque el diablo nos mienta, eso de que no pasa nada, la verdad es que sí pasa. Y, y como Dios nos ama, como sabe que todos hemos pecado, Él mismo vino a arreglar este asunto en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestra deuda. Nos dice en el libro de Isaías que todos nosotros cometimos el error de pecar. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada uno hizo lo que no debería hacer. Sin embargo, Dios puso sobre Él el pecado de todos nosotros. También nos dice en el libro de Isaías que Él fue herido por todo lo que hicimos, molido y aplastado por todos nuestros pecados. El castigo que tú y yo merecíamos lo pagó Él. Y también dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Fue su amor el que lo llevó a hacer esto, a pagar nuestra deuda. Porque de tal manera, dice en el Evangelio de Juan, de tal manera Dios nos ama, que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda y tenga vida eterna. Esa es la salvación, la solución a la consecuencia más grave de nuestro pecado. Vida eterna es lo que Dios nos ofrece, cuando la consecuencia sería muerte eterna. La salvación es un regalo, el regalo más grande que Dios nos pudo dar. Dice que Dios nos salvó. Cuando nosotros creímos en Él, nosotros no tenemos ningún mérito. No es un premio a nosotros, es un regalo de Dios. Y aceptar este regalo, el pago de la deuda de nuestros pecados, nos da vida eterna. Vamos al cielo cuando moramos. ¿Sabes? La salvación nos libra de la consecuencia más tremenda que el pecado puede traer a nuestras vidas, de muerte eterna a vida eterna. Nos promete Dios en el Evangelio de Juan: yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelos, porque mi Padre me los dio. Y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlos de la mano de mi Padre, hablando de nosotros como ovejas. ¿Sabes? La salvación nos libra de la consecuencia del infierno, pero aquí en la Biblia, no hay ningún pasaje que nos diga que el pecado, perdón, que la salvación nos va a librar de las consecuencias del pecado en este planeta, en la tierra. Sí, nos libra del infierno, ok, pero las consecuencias aquí Dios no dice en ninguna parte que por el hecho de ser salvos tú y yo no vamos a pagar las consecuencias del pecado o no vamos a tener que enfrentar las consecuencias de pecar. Eso no hay nada dicho de Dios hacia nosotros aquí. Mucha gente malentiende la gracia de Dios, el favor inmerecido de Dios, la salvación de Dios. No tiene nada que ver con el permiso para que tú y yo pequemos. Peca y va a haber consecuencias. Esa es la idea de este mensaje. Porque Dios quiere que tú y yo vivamos con victoria. ¿Sabes? El propósito de este mensaje es recordarnos que pecado trae consecuencias, que pecar trae consecuencias. ¿Para qué? Para que nos dé miedo pecar, amigo. Para que vivamos una vida de victoria. Para que seamos unas personas sabias y nos apartemos del mal. Para que aprendamos a decirle no al pecado. Y no tiene ese mensaje ninguna finalidad de condenar a nadie. Al contrario, la idea de Dios con este mensaje es que tú y yo seamos libres de las consecuencias del pecado, no solamente del pecado y de las consecuencias también del mismo. Y hablando de consecuencias, que nadie puede pecar sin que haya consecuencias, vamos a ver qué Dios nos dice sobre la vida de un hombre, David, el rey David. ¿Sabes? Ese que venció a Goliat. Dios nos narra aquí, ¿sabes? Lo que pasó el día que David decidió pecar con Betsabé, por ejemplo. Y vamos a abrir nuestras Biblias y déjame te cuento lo que David hizo. Y déjame también sintetizarte un poco para que nos alcance por razones de tiempo. Aquí dice en el Antiguo Testamento, en el libro de Samuel, dice: un día David, en lugar de ir a pelear a la batalla, que es lo que debían hacer todos los reyes con su ejército, un día en tiempo de guerra, David decidió quedarse a descansar en palacio. Ese día, el diablo le mostró desde el balcón del palacio a una mujer que se estaba bañando. Era la esposa de un soldado muy leal.
Y ese día el diablo le metió en la cabeza, peca, no pasa nada. Y David le creyó. David mandó por esa mujer llamada Betsabé y ahí en palacio la violó. Nadie podía decirle no al rey. Yo no sé si Betsabé haya tenido algo que ver en el asunto, pero lo que sí sé es que al rey nadie le podía decir que no. Y ese día, David, el que tenía la autoridad, el que era creyente, violó a Betsabé. Y el fruto de esta violación es que Betsabé quedó embarazada. Cuando Betsabé se da cuenta que está embarazada, le dice a David, ¿sabes? Estoy encinta y no podemos echarle la culpa a mi esposo porque mi esposo está en la guerra. Y entonces a David se le ocurre un plan, matar a Urías, matar al esposo de Betsabé. Y mira, ordena una cosa de veras terrible. Dice que él le mandó una carta al líder del ejército y le dijo, pon a Urías al frente de la batalla, donde la batalla es más violenta. Luego cuando responde el enemigo, déjenlo solo para que lo maten. ¿Cómo ves? A uno de los soldados más brillantes que David tenía y más leales. Nadie del ejército se explicaba por qué David había dado esta orden. Pero todos terminaron dándose cuenta que David se quiso deshacer de Urías, de este hombre, para quedarse con su esposa. Y sabes, en la batalla Urías muere. Y David se queda con Betsabé y Betsabé está embarazada. David pensó, asunto arreglado. No hay consecuencias, de la que me salvé, cerca a la bala, como dicen por ahí, ¿no? Pero la pregunta es esta, ¿y Dios? ¿Y Dios qué hizo? Porque aquí Dios nos dice que el pecado trae consecuencias, y hubo consecuencias, claro que hubo consecuencias. Dios manda al profeta Natán a ver a David, y Natán le dice, necesito hablar contigo de un asunto, y David le dice, adelante, pasa, y le cuenta una historia, y le dice, mira, había dos hombres, un hombre rico y un hombre pobre. El rico tenía muchas ovejas, y el pobre tenía una sola oveja a la cual amaba. Y dice que el rico invitó al pobre a cenar, pero en esa cena el rico mata a la oveja del pobre, la única oveja que tenía, en lugar de matar a una de sus ovejas. Y dice que cuando David escuchó esta historia de parte del profeta Natán, dice que David se puso furioso. Textualmente dice, entonces David se puso furioso y dijo, tan cierto que el Señor, como el Señor vive, juro que ese hombre merece morir y merece reparar el daño. ¿Cómo pudo hacer esto? Y Natán el profeta le dice a David, ese hombre eres tú. Tú eres ese hombre. Mira, y si pensaste, David, que no habría consecuencias, que la habías librado, mira lo que Dios le dijo a David. Aquí en su palabra, dice el Señor Dios de Israel, te ungió como rey y te dio el poder para estar sobre Saúl y te hizo amo, dice, te dio esposas, te dio el reino de Israel y de Judá. Y si esto hubiera sido poco, te hubiera dado más, mucho más. ¿Por qué? ¿Por qué despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Ese fue el error de David, menospreciar lo que Dios dice. Eso es lo que tú y yo hacemos cuando pecamos. El profeta Natán, Dios a través del profeta Natán, le reclama a David y le dice, ¿por qué despreciaste la palabra del Señor? Hiciste algo tan horrible. Mataste a Urías y te quedaste con su esposa. Va a haber consecuencias, David. Va a haber consecuencias. Y escucha las consecuencias, lo que Dios le dice a David por medio de Natán. De ahora en adelante, tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor. Por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele contra ti. Ante tus propios ojos daré tus mujeres a otro hombre, y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Dios le dice a David por medio de Natán, va a haber consecuencias y van a ser terribles. David piensa lo que hizo y David se arrepiente y le dice a Dios, he pecado contra el Señor, he pecado contra Dios. Y la ley, aquí decía, que cuando un hombre hacía esto, debía morir. Pero al arrepentirse, Dios
Dios libró a David de la muerte y a través del profeta Natán le dice, no morirás por este pecado. Ok, no vas a morir, pero déjame te comento las 10 formas como David cosechó, las 10 formas como David cosechó por su pecado. Y al ver esto te vas a dar cuenta de una cosa, David nunca dejó de sufrir por esto, tanto él como su familia, como muchos otros. ¿Sabes? Un pecado del cual nunca se pudo librar. Sí, Dios lo perdonó, pero hubo consecuencias, hubo cosecha. Y esto es lo que Dios nos quiere decir a ti y a mí, para que le digamos no al pecado, para que cuando la tentación se presente, nosotros volteemos a ver lo que dice Dios y le creamos. Nunca dejó de sufrir por esto, David. Y es el precio muy caro por unos minutos de placer. Y déjame te comento acerca de las 10 formas como David cosechó. Y aquí en la Biblia nos dice este pecado. Y la primera es que ese bebé que iba a nacer, Betsabé está embarazada, ese bebé iba a morir. Le dice en el libro de 2 Samuel, sin embargo, como has mostrado tu total desprecio al Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. ¿Sabes? El niño muere, aunque David le suplicó a Dios, le suplicó días y días suplicando. Un día David preguntó, ¿y el niño? Dice, el niño ha muerto. Primera consecuencia, el bebé muere. Segunda consecuencia, terrible. Mira, David violó a Betsabé y ahora su hijo aprendió de su papá a hacer esto. Y su hijo Amnón viola a su media hermana Tamar. David tenía varias mujeres y entonces Amnón, el hijo de David, viola a la otra hija de David, era media hermana, Tamar. Y dice que planeó toda una estrategia y él la violó. Tercera consecuencia. ¿Sabes? Absalón, hermano de Tamar, mata a Amnón, a su medio hermano. Organiza una fiesta, Amnón se emborracha y lo manda a matar. Oye, consecuencias terribles del pecado, ¿no crees? Cuarta consecuencia. A ese Absalón por asesinato tuvo que huir. La ley decía que cuando un hombre mataba a otro tenía que pagar con su vida y Absalón tiene que huir del país. Y ese día, David nunca volvió a ver a Absalón. ¿Cómo ves? Terribles las consecuencias, ¿no crees? Quinta consecuencia. ¿Sabes? Absalón estaba resentido contra David porque no había hecho nada contra Amnón, el que violó a su hermana. Y empieza a llenar su mente de rencor contra David. Y sabes, después de unos años, Absalón regresa a Jerusalén y se pone en contra de David. Y se subleva contra él y le levanta a la gente y organiza una guerra civil. Todos en Israel, dice, se unieron a Absalón en una conspiración contra David. ¿Sabes? Absalón se subleva contra su país, contra su papá. Y la sexta consecuencia dice que David pierde el reino. David tiene que huir de Jerusalén. Absalón le voltea a toda la gente. Y ahora Absalón quiere matar a su padre David. Mira, David huyendo, mira lo que la gente, cuando Absalón voltea a la gente contra David, mira lo que la gente le gritaba a David cuando David huye de Jerusalén. Vete de aquí, asesino y sinvergüenza. Dice, el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre. En el clan de Saúl le robaste el trono a Saúl y ahora el Señor te ha dado un hijo, Absalón, y al fin vas a pagar con la misma moneda porque eres un asesino. La gente estaba en contra de David. ¿Sabes? Séptima consecuencia. ¿Te acuerdas que el profeta Natán le dijo a David, sabes, así como hiciste con Absalón, van a hacer con tus mujeres? Bueno, Absalón viola a las concubinas de su padre a los ojos de todo el pueblo. Levantan una carpa hacia afuera del palacio y Absalón tiene relaciones sexuales con las concubinas de David y todo el pueblo se da cuenta. Octava consecuencia. Estalla la guerra civil en Israel. ¿Sabes? Mucha gente muere. Dice, así comenzó la batalla en el bosque de Efraín y los hombres de David rechazaron los ataques de las tropas israelitas. Absalón está persiguiendo a David para que lo maten. Aquel día hubo una gran matanza y 20,000 hombres perdieron la vida, ¿cómo ves? Por un pecado, amigo, por acostarse con otra mujer. 20,000 hombres perdieron la vida.
La batalla se extendió con furor por todo el campo y perecieron en el bosque más hombres que los que murieron a espada. Es que el diablo sabe qué puede producir con el pecado, nos invita y nosotros equivocadamente decimos no cuando hay consecuencias. Novena consecuencia, Absalón muere. Una de las cosechas más dolorosas, más fuertes que ha David tuvo por su pecado. Su hijo Absalón muere en esta guerra. Y sabes, Absalón está en el infierno y David lo sabe. Y David llora por la muerte de Absalón. Mira lo que Dios dice: oh hijo Absalón, hijo mío Absalón, si tan solo hubiera muerto yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, y hasta hoy se siguen escuchando las mismas lágrimas de un hombre que llora por su hijo que está en el infierno. Décima consecuencia. Israel empieza a dividirse como nación y termina capítulos después totalmente dividido. Todo este sufrimiento quedó escrito en los capítulos de la Biblia. 8 capítulos de sufrimiento por uno de placer. Mal negocio, ¿no crees? Y todo esto Dios lo escribe en su palabra para nosotros, para advertirnos que nadie puede pecar sin que haya consecuencias. Dice en 1 Corintios, todo esto sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirva de enseñanza a los que vivimos en los últimos tiempos. Aquí está, escrito por Dios para ti y para mí, para que nos sirva de enseñanza. El pecado trae consecuencias y no solamente David sufrió, toda su familia sufrió y toda la nación sufrió. Y aquí en la palabra de Dios quedó algo grabado que debe de quedar grabado también en nuestros corazones. Nadie puede pecar sin consecuencias. Esa es la verdad. Aunque el diablo diga, no pasa nada, esa es su mentira. Pero ya vimos que sí pasa. Esa es la verdad de Dios. No toquemos lo que Dios prohíbe. Y una cosa más. Mira, no sé cómo estés viviendo. Si ves debilidades en tu vida, no trates de vencerlas, no vas a poder, no luches contra el pecado. Acércate a Dios, pasa tiempo con Dios, platica con Él, dile: Dios, ayúdame, cámbiame en este aspecto, escúchalo, abre la Biblia te va a enseñar y te va a dar el poder para que seas transformado. Tengamos temor de pecar, porque hay consecuencias. Hagámosle caso a Dios, esta es la verdad de Dios, y Dios quiere que tú y yo vivamos una vida de victoria. Ese es el plan, victoria y no derrota. Que Dios te bendiga, porque sé que vas a tomar la mejor de las decisiones, no al pecado. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima serie, va a estar buena. Cuídate. Dios te bendiga. Que está sentado en el trono, ay, que vive para siempre y siempre. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Al que está sentado en el trono.
sea